fiesta de la Pascua cuando Jesús iba a morir. Y Jesús murió exactamente el día que se celebraba la Pascua. Dios había establecido en una ley que se celebrara la Pascua y entonces eso es lo que representa la Pascua para nosotros, que debemos de saber qué es lo que representa la Pascua. En este tiempo que dicen Semana Santa y Felices Pascuas, es porque Jesús murió. Jesús murió por cada uno de nosotros, y así como el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud de Egipto, Jesús murió en esta fecha en la fecha que se celebraba en ese tiempo la Pascua, para que hoy nosotros fuéramos libres del pecado. Hoy nosotros somos libres. Y eso es lo que es la Pascua. Es algo que todos debemos de saber. Es algo, esto es algo de que todos debemos de saber, hermanos, la Pascua. Y como cristianos no podemos ignorar esto que es la Pascua. Entonces, ¿verdad? Ahora ya saben qué es la Pascua. Ahora ya pueden decir, cuando les digan Felices Pascuas, entonces digan, ¿y sabes qué es la Pascua? No sé. Pues mira, déjame te explico. La Pascua en el libro de Éxodo nos explica que es la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y se mató un cordero y comieron del cordero, y la sangre se untó en las orillas de la puerta para que cuando pasara la muerte no tocara las familias que representaban, que habían puesto esa sangre. Pues mira, la sangre representa la sangre de Cristo, y el cordero representa el cordero de Cristo, que nos hace libre de todo pecado. Y entonces le puede decir, ven a creer a Cristo y entrégalo a Cristo y gánatelo para Cristo. ¿Amén? Bueno, sabemos ahora qué es la Pascua. Ahora vamos a ver Juan 19. Juan 19:30, y antes de entrar en el texto, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos siga enseñando a través de su Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios sea siempre dándonos el entendimiento, siempre, ¿verdad? Que Él sea enseñándonos, y que todo lo que hablemos aquí, el fundamento sea su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, amado Dios, primeramente entro delante de tu presencia, Señor, pidiéndote perdón. Amado Dios, si te he fallado, Señor, de pensamiento, consciente o inconsciente, Señor, Padre, de palabra o de hecho, amado Dios, en esta hora, Señor, quiero estar, Señor, en este lugar, Padre, que usted me ha concedido, Señor, para predicar su palabra, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús le pido, Señor, que usted sea, Padre, dándonos la revelación y la interpretación de su palabra a través del Espíritu Santo, y que todo pensamiento, Señor, que venga de mi mente, que no esté en contexto con tu palabra, sea confundido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, reunidos, Padre, para adorarte, para exaltarte, pero también para aprender más de su palabra, Señor. Hoy queremos, Señor, ese alimento sólido, ese alimento que alimente nuestro espíritu, que lo fortalezca, Padre, y que nos dé la fuerza, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Vean Juan 19:30, ¿verdad? ¿Les dije? Ahora fíjense aquí. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Amén? Aquí vamos a ver, hubo 7 palabras que Jesús mencionó en la cruz. 7 palabras cuando Él estaba en la cruz. Y, hermanos, cada palabra es un tema, es de indagar, y es un tema que nos trae mucha revelación, nos trae muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Pero hoy vamos a ver una palabra, y vamos a ver la palabra
una de las 7 palabras que viene siendo la 6ª palabra, y es consumado es. Consumado es. Vamos a ver, quiero mencionarles para no dejarlos pasar cuáles fueron las 7 palabras que mencionó Jesús. Y la primera es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la primera, ¿ok? Y luego la segunda fue: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, cuando le dijo a su madre: mujer, he ahí tienes a tu hijo; hijo, he ahí tienes a tu madre. ¿Okay? La cuarta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en otras dice desamparado. La quinta dijo: tengo sed. Y la sexta es: consumado es. La séptima: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. 7 palabras que nos hablan, hermanos, de mucha revelación, de mucha meditación, de muchas bendiciones, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es para nosotros? Y esta palabra me llamó la atención también, ¿verdad? Me llamó la atención también la palabra donde dice tengo sed, ¿verdad? Vemos que estudiadores han estudiado mucho el proceso de Jesús y han visto a veces en el internet cómo sacan el proceso de Jesús y lo que sufrió y todo esto. Cuando Jesús dijo tengo sed, era porque estaba él sintiendo ciertas cosas en su cuerpo a través del dolor y todo lo que él estaba sintiendo, que él dijo tengo sed. Y ¿verdad? Pero vamos a ver algo bien importante. Ok, acerca de lo que es la Pascua. Si vemos ahí Juan 18, 28, Clau, por favor. Ahí un poquito atrás. Vamos a ver cuál era la fecha en la que Jesús estaba a punto de pasar esto. Juan 18, 28. ¿Ya estamos ahí? Ok, fíjense lo que dice. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos entraron en el pretorio. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Jesús estaba en corte, Jesús estaba siendo procesado en su juicio, ¿verdad? Y ellos había una preparación para comer la Pascua. Entonces, aquí vamos viendo en qué tiempo estaba Jesús pasando eso. Versículo 39. Fíjense, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? ¿A quién prefirieron? A Barrabás. ¿Y Barrabás qué era? Un ladrón. Prefirieron a Barrabás. Bueno, pero aquí nos está diciendo que tenían la costumbre que en esas fechas les soltaran a alguien en el día de la Pascua. Entonces estamos confirmando, ¿verdad? Estoy mostrando en qué momento estaba pasando esto. Dios había establecido una ley para que festejaran la Pascua y fue en Éxodo 12:42. Éxodo 12:42. Cuando Él los saca de Egipto y pone que sacrificaran el cordero y que comieran del cordero y que la sangre la pusieran en las paredes, entonces Dios estableció esto. Y Dios estableció, ¿verdad?, esto como si fuera una ordenanza, una ley. Éxodo 12, 40 y, ¿qué te dije? 42 y 43. Ahora fíjense. Es noche
Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Debían guardar este mandamiento. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Esta es la ordenanza de la Pascua. Y luego fíjense qué dice: ningún extraño comerá de ella. Ningún extraño comerá de ella. Quiero que ve, claro, a Lucas 22:14. Ahora yo quiero explicar algo aquí. ¿Recuerdan ustedes por qué la Santa Cena limitada? ¿Recuerdan esa enseñanza? ¿Por qué la Santa Cena limitada? Aquí está hablando, ¿verdad? La Pascua, que era el cordero, la sangre. ¿Qué comemos? ¿Qué representa en la Santa Cena el pan y el jugo? El cuerpo y la sangre. Amén. Dice Lucas 22:14, 22:19 y 20. Perdona. Fíjense lo que dice. Y tomó, está hablando Jesús. Si tienen sus Biblias, ahí está en rojo. Y no me fui a 1 Corintios 11, ¿verdad? Porque en 1 Corintios 11 también está 1 Corintios 11, 23 al 25. Pero fíjense, aquí lo quise enfatizar porque aquí habla Jesús. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Entonces podemos ver qué tan importante es, ¿verdad? Cuando yo les explicaba la Santa Cena limitada. Ahora, no me voy a meter en eso otra vez. Nosotros no podemos controlar quién sí, quién no. A nosotros nada más nos toca enseñar y por eso oramos, ¿verdad? Para que Dios bendiga la Santa Cena, y por eso Pablo enseña que no tomemos la Santa Cena indignamente, sino que nos examinemos. Ok, aquí vamos viendo esto. Ahora, cuando Jesús dijo, tengo sed, me llama la atención algo. Cuando Jesús dijo, tengo sed, ahí en Juan, hablaba algo bien importante. Bueno, ahorita todavía no tengo aquí, vamos a ir más adelante. Vamos a ver, ¿qué quiere decir consumado es? ¿Qué es lo que quiere decir consumado es? Bueno, para mi entendimiento es como que ya cumplí con lo que tú me dijiste, ¿no? Así es. Exactamente como dice nuestra hermana Marta. Ya cumplí con lo que tú me dijiste. Consumado es, quiere decir misión cumplida, quiere decir salvación efectuada y rescate pagado. O sea, el propósito, recuerdan que Cristo vino con un propósito. Aquí fue cumplido. Aquí Él estaba diciendo, consumado es. Él estaba diciendo, consumado es. Ahora, en Juan 15, no estábamos en Juan 19, ¿verdad? Juan 19, 28, fíjense lo que dice. Vayan ahí.
¿Ya están ahí? Ahora vean, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Jesús, estos médicos que estudian, se llaman fisiólogos, y han estudiado todo lo que Jesús sufrió, han estudiado, ¿verdad? Todo lo por detalle nos explican el sufrimiento de Jesús. Y cuando Jesús tiene sed, su cuerpo estaba pasando por ciertos momentos de sufrimiento, que en ese momento él dijo, tengo sed. Pero aquí él aquí él dice, tengo sed. Pero en otro, cuando él empezaba el Via Crucis, le ofrecieron vinagre, le ofrecieron vino y mirra, algo para beber, y él lo rechazó. Y si quiero que vayamos ahí, vamos ahí a Marcos 15, 23, claro. Aquí vemos que Jesús, ¿verdad? Dice, tengo sed. Y dice, estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre. Tú ve ahí a donde te dije, Clau. Yo estoy leyendo el siguiente versículo que sigue del capítulo de Juan. Y dice, estaba allí una vasija de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en el hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando él tomó este vinagre, él ya estaba en sus últimos momentos. Él ya estaba para morir. Ya había pasado todo el Via Crucis, ya estaba clavado, ya estaba colgado en la cruz, ya había sufrido, y entonces él dice, tengo sed. Ahora, cuando él rechaza aquí en Marcos, ¿qué te dije? 15:23, fíjense, él antes todavía no pasaba, apenas iba a comenzar ese sufrimiento, ese dolor, ese Via Crucis, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó, él lo rechazó. Entonces, yo me puse a ver, ¿por qué fue que él rechazó el vino mezclado con mirra? ¿Por qué fue que él lo rechazó? Ahora, cuando vemos aquí el vino mezclado con mirra, formaba una forma, no era que formaba de morfina, o sea, no era morfina, pero el vino mezclado con mirra formaba una forma de anestesia, como de morfina, para que no sintiera tanto dolor. Entonces ellos todavía como que se compadecen y le dicen, ¿verdad? Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Y saben por qué no lo tomó? Porque la palabra dice que él fue molido por nuestras rebeliones. Vea Isaías 53, claro, por favor. 53:5. Dice que él fue molido por nuestras rebeliones. Él sufrió, bueno, vamos a ver ahí. Fíjense lo que dice. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense, hermanos, cómo está aquí. Él rechazó evitar dolor en sí mismo. Él rechazó evitar el dolor. ¿Sabe por qué? Porque yo me ponía a pensar, ¿por qué Jesús prefirió pasar todo ese dolor? Porque Él tenía que cargar con todos nuestros dolores. Él tenía que cargar con todo nuestro sufrimiento. Él tenía que cargar con todo eso. Con todo eso tenía que cargar Él. Y si Él anestesiaba un poco de dolor, eso le daba autoridad al enemigo para decirnos, este dolor que Jesús no sufrió, ahora te lo voy a poner a ti. Ahora te pongo esta condición para que seas salvo, y te pongo esta condición que debes sufrir, debes pasar esto y esto, entonces serás salvo. Te pongo el dolor que Jesús no quiso llevar, ahora tú lo llevarás. Por eso Jesús rechazó esa anestesia,
porque Él quería llevar completo todo el dolor en sí mismo, porque Él dice, el castigo de nuestra paz, fíjense, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra paz a Jesús le costó. A Jesús le costó el castigo de nuestra paz. Tenía un versículo ahí donde dice que a través de Jesús estamos en paz con Él. Es Romanos 5, me parece. Lo leímos la semana pasada. Dice que a través de Jesús ahora estamos en paz con Romanos 5.1. Fíjense lo que dice. Romanos 5.1. ¿Ya están ahí? Fíjense lo que dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros fuéramos justificados por la fe, por creer en Cristo, Cristo tuvo que pagar un precio por la paz que ahora nosotros tenemos delante con el Señor, con el Padre. Dice que la palabra que antes éramos enemigos de Dios, pero que Jesús vino a reconciliarnos y ahora no somos enemigos, ahora somos hijos de Dios. Ahora nosotros somos justificados, ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Pero esa paz que ahora nosotros y que ustedes y yo tenemos, de que no estamos sentenciados a un juicio, esa paz le costó a Cristo. Entonces, por esta razón, ¿verdad? Cristo rechaza ese vino mezclado con mirra. Ahora, vamos a ver, vamos a entrar en los 4 puntos que yo les decía. Esto fue como una introducción. Vamos a entrar ahora sí a los 4 puntos. ¿Qué significa consumado es? ¿Cómo? Algo que ya se cumplió. Salvación pagada. Misión cumplida, algo que ya se cumplió. Cumplí lo que me mandaste. Eso es lo que misión cumplida, ¿verdad? Es completar una obra hasta el final. Ahora, ¿qué significa para nosotros consumado es? Cuando Jesús dijo consumado es, y dice que enseguida entregó su espíritu. Pero antes de eso tomó el vinagre y dijo consumado es. ¿Qué significa eso para nosotros? Vamos a ver. Primer punto, ¿qué significa consumado es para nosotros? Que está disponible para nosotros el perdón de pecados. Que está disponible para nosotros el perdón de pecados. Ve ahí a Lucas 23:34, claro. Lucas 23:34. Consumado es, cuando Jesús dijo eso quiso decir para nosotros que está disponible el perdón de pecados para cada uno de nosotros. 23:34. ¿Ya están ahí? Ok. Fíjense lo que dice Jesús. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Amén. Ahora fíjense lo que estaba diciendo Jesús. Jesús no dijo, Padre, consúmelos, ¿verdad? Padre, ni tampoco dijo, Padre, mira lo que están haciendo. No dijo eso. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y vemos, ¿verdad? Que Jesús no nos culpa, Jesús no culpó, ni tampoco nos acusó.
lo primordial en Jesús era el perdón. El perdón. Él era lo primordial que él fue llamado, ¿verdad? Que él sentía en su corazón que nosotros fuéramos perdonados. Que nosotros fuéramos perdonados. Y ahora, quiero que ahí estaban crucificando ya a Jesús. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué sienten cuando, digamos, que habláramos de las personas que crucificaron a Jesús? ¿Qué sienten de esas personas que crucificaron a Jesús? Es algo, y podemos sentir coraje, podemos sentir por qué lo hicieron, como la forma en que murió, desarmados, de muchas cosas. ¿Por qué tanto odio? Realmente solo venía a decir pues el comportamiento, hablar verdad. Jesús, así es, hermano. A Jesús lo crucificaron, lo latillaron, lo maltrataron, lo escupieron, lo abofetearon, le pusieron apodos por decir la verdad. Pero cuando crucificaron a Jesús, nosotros no estábamos ahí. Ustedes no estaban ahí, yo no estaba ahí. Pero ¿saben qué? Por nosotros también Jesús fue crucificado. Por nosotros también fue crucificado. Y la palabra, el versículo que leímos en Isaías 53:5, fíjense lo que dice. Mas él herido fue. Ponlo, Clau, por favor, para que también lo lean. Fíjense lo que dice. ¿Ya? Mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, cuando Jesús estaba en la cruz, Él estaba pagando por cada uno de nosotros. Él estaba aguantando el dolor por cada uno de nosotros. Él estaba ahí pagando un precio que Él no debería de pagar. Y nosotros teníamos una enfermedad incurable que era el pecado. Y nadie podía pagar, nadie podía cumplir la ley, nadie podía salvarnos de esa muerte. Nadie. Pero Jesús, Él fue a la cruz. Fue a la cruz a pagar por cada uno de nosotros. Para que hoy sepamos qué es la Pascua. Para que hoy sepamos qué es Semana Santa. Y no solamente debemos de vivir una Semana Santa, sino que Dios nos exige una vida santa delante de Él. Una vida santa. Fíjense, dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Y Él pagó el precio que nadie ni nosotros podíamos pagar. Él fue el que lo pagó. Por eso cuando Él fue a la cruz y Él dijo, consumado es. Consumado es. Él dijo, misión cumplida. Rescate pagado. Consumado es. Ahora ya no, ¿verdad? Ya no, ya no están esclavos del pecado, ya no van a tener una paga por el pecado. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Teníamos eso. Nosotros teníamos eso. Éramos pecadores y seguimos siendo pecadores, pero no teníamos ninguna salvación.
Cristo vino a pagar por eso, por no todas nuestras faltas. Ve a Efesios 1:7, claro. Fíjense lo que dice Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hasta ahí, ¿verdad? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice, en quien tenemos redención de pecados por su sangre. Cuando Él derramó su sangre y Él estaba ya todo sangrado y Él estaba en la cruz, entonces dijo, consumado es, y entregó el Espíritu y murió. Consumado es, he terminado. Ahora todo aquel que cree en mí, como dice Juan 3:16, no tendrá vida eterna. Tendrá vida eterna. Gracias a ese sacrificio, hoy nosotros podemos decir, el pecado ya no se enseñorea de mí. Ahora somos libres de eso. Y vemos aquí cómo Jesús pagó, ¿verdad? Y vemos que dijo, consumado es. Entonces, primer punto, está disponible para nosotros el perdón de pecados. Amén. Segundo punto, que se acabó la separación entre Dios y nosotros. Se acabó la separación entre Dios y nosotros. Esto, hermanos, es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque muchas de las veces nos entregamos, entramos a la presencia de Dios y entramos muchas de las veces sin reverencia, sin tener el conocimiento de cuánto le costó a Jesús para que nosotros hoy pudiéramos entrar ante la presencia del Padre. No, porque no conocemos la magnitud de lo que le costó a Jesús para que hoy nosotros no hubiera esa división entre nosotros y Dios. Y fíjense, antes, ¿verdad? Antes que viniera Cristo, todo ser humano teníamos una separación. Había una separación entre Dios y el hombre. Romanos 3:23, por favor. Romanos, vamos a ver esa separación que había. $3.23. ¿Ya están ahí? Ahora vean lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿quiénes están destituidos de la gloria de Dios? ¿Quiénes están destituidos? Ahora, ¿quiénes están destituidos de la gloria de Dios? Amén. Así es, hermano José. Los que no han recibido a Cristo están destituidos de la gloria de Dios, porque el único que nos justifica es Cristo, la sangre de Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Eso es lo que nosotros nos justifica. Y vemos ahí, no vayas ahí, mejor ve a Hebreos 9 y ahorita te digo qué versículo. En Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado siempre nos va a separar de Dios. Ahora, ¿verdad? Esa separación ya no está. Pero el pecado siempre nos va a separar de Dios. Hay dos formas. Nosotros somos pecadores, ¿verdad? ¿Quién no es pecador aquí? Todos. Nadie podría decir, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, todos somos pecadores, pero hay dos tipos de pecado. El que lo hacemos conscientemente y el que hacemos inconscientemente.
Entonces dice que por los que hacemos conscientemente ya no hay remisión de pecados, ya no hay nada que hacer. Nos dice la palabra, ya no hay nada que hacer porque lo está haciendo conscientemente. Ya no hay nada que hacer. Entonces ahí es donde nos separamos de Dios. Cuando estamos haciendo algo que está mal y sabemos que está mal y lo seguimos haciendo conscientemente y lo seguimos practicando y seguimos haciendo, entonces nos vamos separando de Dios. Porque dice la palabra, ¿verdad? Que lo estamos haciendo ya conscientemente y no hay remisión de pecados. Entonces ya no hay nada que pueda pagar por ese pecado. Y vemos que la división que está entre el pecado entre el hombre y Dios es el pecado. Vemos ahí Hebreos 9, 6, 7. Estamos en el segundo punto. ¿Qué significa para nosotros? Consumado es que se acabó la separación entre Dios y nosotros. Hebreos 9, 6, 7. Fíjense lo que dice la palabra. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte, fíjense, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre. Ahora, esto quiere decir, miren, ¿ustedes recuerdan cómo está el tabernáculo? El tabernáculo está dividido de la entrada hacia adentro en tres partes. Entra y están los atrios. Y luego está la segunda parte y está el lugar santo. Y luego está la tercera parte y ahí es donde estaba el arca. Ahí es donde estaba el arca que representa la presencia de Dios, y ahí era el lugar santísimo. Ahora, los sacerdotes entraban hasta la segunda parte, y hasta ahí, para ofrecer el culto, hasta ahí se quedaban. Pero una vez al año, el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, y dice la palabra que no sin sangre. Entonces lo que hacía el sacerdote, ofrecía sacrificio, entraba, ¿verdad?, al lugar santísimo. Primero ofrecía un sacrificio por él, por el pecado de él, para que no fuera a ser consumido. Y después ofrecía otro sacrificio por el pecado del pueblo. Y entraba hasta el lugar santísimo. Y muchas de las veces le amarraban a él una cuerda con campanas. Y él andaba rociando la sangre del cordero en las puntas del arca. Y él andaba ofreciendo para que fuera aceptada esa sangre por los pecados del pueblo. Y oían las campanas que sonaban. Eso quería decir que el sacerdote todavía estaba vivo, que estaba siendo aceptado todavía el sacrificio. Y en el momento que, si en caso que no sonaban las campanitas, lo jalaban, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Nadie podía entrar. Ahora, vamos a ver. A ver, pone ahí versículo 11 y 14. Porque no tengo ahí. Sí, ahí, versículo nada más. 11 y 14. Fíjense, estamos hablando lo que significa consumado es, en el segundo punto, se acabó la separación entre Dios y nosotros. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Espérame, no, 11, del 11 en adelante, claro. Hebreos 9, del 11 en adelante. Ok, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por él más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
¿Hasta dónde te dije, Clau? Al 14, a ver. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, en el cual mediante el Espíritu mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ahora, mire, hermano, Cristo entró, vamos a ponerlo así, y les voy a explicar esto. ¿Cuántos cielos hay? 3. El que vemos, donde están las estrellas, y donde está Dios. ¿Cuántos lugares había para entrar al lugar santísimo? El atrio, lugar santo y santísimo. Se ofrecía un sacrificio para perdón de los pecados. Cristo fue el Cordero de Dios. Entró en el lugar, en los atrios, primer cielo, cuando en su sacrificio en la tierra. Subió al primer cielo, al segundo cielo, que podría simbolizar el lugar santo, y entró al lugar santísimo, ofreciéndose como sacrificio él mismo, para que, por todos los pecados del mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y saben qué va a pasar? ¿Ustedes creen que Dios va a rechazar esa sangre perfecta? ¿Saben qué va a venir de regreso? Y va a decir: fueron perdonados todos ustedes, fueron justificados por mi sangre. Vengo por ustedes, vengo por mi iglesia que pagué por ella, vengo por todos aquellos que tengan el sello del Espíritu Santo. Y va a subir su iglesia. Se acabó esa división. Se acabó. Ahora, yo quiero que vean algo. Vamos a ver Mateo 27, 50, 51. Ya no hay división. Esa división que entraba el sacerdote, el sumo sacerdote a la presencia de Dios, ya no, eso que dividía ya no está. Mateo 27, 50. Fíjense lo que dice. Y vamos a leer 50 y 51. Fíjense lo que dice la palabra. ¿Ya están ahí? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, o sea, murió. Y he aquí, dice, enseguida, murió Jesús, y enseguida, ¿qué pasó? El velo del templo se rasgó en dos. ¿De dónde? De arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermano, qué tremendo. Cuando Jesús murió en la cruz, enseguida el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Y vemos aquí algo bien importante. ¿Quién creen ustedes que rasgó ese velo? De arriba hacia abajo. Hermanos, era un velo. No crean que era un velo como de esos de novia, delgaditos. No, era un velo que eran pieles y pieles, y no sé, ¿te acuerdan cómo estudiamos? No recuerdo bien cuántos pieles tenía, pero era un velo, una cortina gruesísima, que no podía rasgarlo una persona de arriba hacia abajo, todo, estaba grande, pero se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Recuerdan ustedes la parábola de el hijo pródigo? ¿Qué representa? La reconciliación del padre y de su hijo. ¿Quién salió corriendo a abrazar a su hijo? El Padre. El Padre. ¿Saben por qué? Porque Dios Padre siempre está buscando esa relación con sus hijos. Siempre está buscando esa relación con sus hijos. Él quiere tener una relación con nosotros a través de Cristo.
Él anhela tener esa relación. Y cuando Cristo murió y dijo, consumado es, ¿saben qué pasó? Era el anhelo del Padre de decir, ahora tengo relación con Él otra vez. Ahora tengo comunión con ellos otra vez. Ahora está la puerta abierta para que todo aquel que venga a Cristo tenga una relación conmigo. Él fue el que rasgó ese manto. Dijo, ya no hay división. Ya no hay esa división. Ahora pueden venir a mí a través de Cristo. Ya no está esa división. Ve a Hebreos 4:16, por favor. Hebreos 4:16. ¿Cuál es el segundo punto que estamos viendo? Se acabó la separación entre Dios y nosotros. Cuando Cristo dijo, consumado es. Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para él, oportuno socorro. A ver qué dice el 17. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es el constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Bueno, vamos a ver, regrésate. No, te fuiste al 5.1, ¿no? Ya no, ya hasta ahí acaba. Ok, vamos a ver. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para él, oportuno socorro. Dice la palabra que en Apocalipsis y en Primera de Pedro, ¿qué dice la palabra? Que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Saben qué pasa, hermano? Que ya no hay esa división. Ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Podemos entrar al lugar santísimo, dice, acércate confiadamente. Antes nadie podía entrar porque la presencia de Dios los consumía por el pecado. Si nosotros no tuviéramos, si Cristo no hubiera muerto en la cruz y no hubiera dicho, consumado es, misión cumplida, si Él no hubiera cumplido esa misión, ¿saben qué hubiera pasado? Nosotros no nos podemos acercar al Padre porque nos consume. Pero ahora ese velo ya no está. Ahora dice, acérquense confiadamente. ¿En el nombre de quién? Por eso es importante saber cómo oramos. ¿Cómo oramos, hermanos? Tenemos que saber cómo orar. Muchas de las veces se ora y nada más se menciona, Padre, y esto, Padre, y gracias, Padre. ¿Y dónde quedó Jesús? Padre, vengo en el nombre de Jesús, porque Él pagó por mí, porque Él me redimió, porque Él quitó la división, porque a través de Él yo me puedo acercar confiadamente delante de tu presencia y para alcanzar ¿qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para Él, oportuno socorro. El oportuno socorro, para que el día que estés en problemas, para que el día que estés en aflicción, para que el día oportuno, exacto en el día que tengas necesidad de acercarte a Dios, puedas ir delante de Dios y decir, Padre, en el nombre de Jesús, y entonces poner todas tus peticiones, así como las puso. ¿Quién fue el que puso las cartas delante de Dios? Jeremías y Ezequías. Ezequías fue quien puso esas cartas delante de Dios. Así nosotros podemos acercarnos delante de Dios y poner las cartas delante de Él. Venía el ejército contra el pueblo de Israel y venían derrotando ejércitos fuertes y reyes poderosos, y venía el ejército, me parece que era de los filisteos, y venían arrasando con todos, y le mandaron unas cartas al profeta Ezequías. Me parece que sí, si no, busquen ahí, investiguen a quién fue que le mandó las cartas. Y dice que le mandó las cartas y le decía, te voy a destruir,
¿Viste cómo destruía al rey tal? Y era poderoso. Así te voy a destruir tú. ¿Tú quién eres para que me hagas frente? Y viste cuántas naciones venimos destruyendo y vamos a llegar a ti, te vamos a destruir. Y vamos a destruir a todo el pueblo y a todas las familias y vamos a destruir a todos. Y este hombre subió delante de la presencia de Dios y le puso esas cartas en el altar de Dios y le decía: mira, Señor, lo que dice mi enemigo. Mira, Señor, dice que me va a matar. Mira, Señor, dice que me va a destruir. Mira, Señor, dice que me va a hacer esto y el otro y que viene sobre mí. Y decía ese ejército, dice: y tu Dios no podrá hacer nada. Y decía: mira, Señor, lo que dicen de ti, que tú no me podrás defender. Y dice la palabra que al día siguiente había muertos por todos lados, porque Jehová lo había defendido. Hermano, ¿qué cartas te aman? Miren, me salí un poquito del tema, esto era para otra prédica, pero ya se lo estoy predicando. ¿Qué cartas te ha mandado el enemigo? ¿Qué cartas te ha mandado? Te ha mandado cartas de enfermedad, te ha mandado cartas de destrucción, te ha mandado cartas de que no se solucionará el problema, te ha mandado cartas. ¿Qué cartas te ha mandado el enemigo? Ahora puedes entrar confiadamente al trono de la gracia y decirle: Señor, mira lo que dice el enemigo de mí. Mira lo que dice. Mira lo que dice de mi enfermedad. Mira lo que dice de esto. Mira lo que dice del otro. Mira lo que dice de mis hijos, de mi matrimonio, de mi trabajo. Mira lo que dice. Y pone las cartas delante de él, porque ya no hay división. Ya no hay división. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Segundo punto, ¿cuál fue? Se acabó la separación. Consumado es. Consumado es. Misión cumplida. Misión cumplida. Se acabó la separación. Ahora puedes entrar confiadamente. Tercer punto. Ya no somos esclavos del pecado. Vamos a ver Mateo 27, 46. Veintisiete, 46. ¿Ya están ahí? Dice la palabra: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz hubo una separación entre Dios y Jesús. Hubo esa separación. ¿Saben por qué hubo esa separación? ¿Saben por qué hubo esa separación? Porque Jesús cargó, porque Jesús llevó todo el pecado de la humanidad. Él llevó todo ese pecado y no podía estar delante de la presencia de Dios, porque Él es santo, santo, santo. Y en ese momento, cuando Jesús estaba en la cruz, hubo esa separación y Jesús tuvo que cargar con todo el peso del pecado. Él tuvo que cargar con todo nuestro pecado, con todos sus pecados y con todos mis pecados, y hubo esa separación. Hubo esa separación porque Romanos 6:23, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte. Y muerte quiere decir separación. Eso es lo que quiere decir muerte. Separación de muerte y la vida. Es la separación de la vida. Entonces, ve ahí a Romanos 6:6, por favor, Clau. ¿Cuál es el tercer punto? Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Romanos 6:6. ¿Ya están ahí? Fíjense lo que dice.
sabiendo esto, que dice, tenemos que saber esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Regrésate al 6, por favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Aquel hombre, aquella mujer que vivía antes de venir a Cristo, todo lo que hicimos antes fue crucificado juntamente con él. Eso lo que hiciste tú anteriormente, antes de venir a Cristo, ya está muerto, ¿no? Ya está muerto. Fue crucificado juntamente con él. Ve a 2 de Corintios 5:17. Así es que ya no, ¿quién puede pagar dos veces por un juicio? ¿Ustedes han conocido una corte así? Que podamos pagar por un delito dos veces. Imagínense que me regresaran y me dijeran, ¿vas a pagar el delito otra vez? No, ya lo pagué. Yo estoy libre ya. Y ya pagué eso. Sí, cometí una falta terrenal, ¿verdad? Y la tuve que pagar. Si cometo una falta espiritual, un pecado, el Señor me perdona. Pero cometí una falta terrenal y la tuve que pagar. Y salí libre. Esa culpa yo ya no la puedo tener porque yo ya pagué. Ya pagué 7 años. Ya no me pueden regresar y decir, te vamos a meter otra vez por el mismo delito. Ya no. Entonces, no nos pueden culpar por algo que Jesús ya pagó. Todo lo que nosotros hicimos antes de Cristo fue crucificado en la cruz. Ya no te pueden culpar, el enemigo ya no te puede culpar de ese pecado. Entonces ya no somos esclavos del pecado. 2 de Corintios 15:17. Fíjense lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, consumado es. Ya no somos esclavos del pecado. Ya el pecado ya no tiene nada, no puede enseñorearse de nosotros. Vamos a ver. Consumado es. Consumado es. ¿Cuál fue el tercer punto? Ya no somos esclavos del pecado. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo aquel que está en Cristo, eres nueva criatura. Eres nueva criatura. Cuando venga el enemigo y te quiera culpar por las cosas que hiciste antes, no se lo permitas. Y dile, aquel hombre que hizo eso fue crucificado juntamente con Cristo. Cristo pagó por él. Cristo pagó por esos pecados. Cristo pagó por todo lo que hice antes. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. El único que viene a juzgar y a culpar, ¿quién es? Satanás. El único que viene a juzgar y a culpar es Satanás. Y el que viene a librar es Cristo Jesús. Amén. Vamos al cuarto punto, ya vamos terminando. Cuarto punto. ¿A qué hora son? 8:30. Hermano, mire, vamos ahorita, consumado es. Hay 6 palabras más. Vamos a hacer una campaña aquí ahorita. Vamos a comenzar con la primera palabra que mencionó Jesús en la cruz. Que dice, mejor me voy. Vente para acá, muchachón. Siéntate. Estaba bromeando. A ver. Cuarto punto. Satanás ha sido derrotado. Satanás ha sido derrotado. Cuando él dijo, consumado es, Satanás en ese momento fue derrotado. Vamos a ver Mateo 4:9, claro. Mateo 4:9.
Mientras llegan ahí. Fíjense, ya están ahí. Vamos a ver, en lo que prende el proyector, ahorita que Clau lo ponga, dice Mateo 4:9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué le ofreció Satanás todos los reinos cuando los subió hasta arriba de la ciudad y veían toda la ciudad y le decía: todo esto te daré si postrado me adorares? ¿Sabe por qué? Porque él tenía el poder sobre todo eso. Él tenía el poder. Jesús tenía una cierta autoridad sobre todo eso. Se le había entregado a él. Adán se lo entregó. Entonces Satanás tenía ese poder y le dijo: todo esto es mío. Tengo la autoridad sobre todo esto. Si postrado me adorares, te daré todo esto. Le ofreció. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús. Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. ¿Ya están ahí? ¿2:12? Ok. Fíjense lo que dice. Sepultados con él. Espérenme. Déjenme cambio de recargo. Amén. Fíjense lo que dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne. A ver, 14. Os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. A ver, vamos a ver algo. ¿Cuál fue el que te dije? Colosenses 2:12. 2:12, Clau. A ver, alguien que me ayude ahí. La escritura que quiero ver es: y despojando a los principados y a las potestades. El 15, a ver. Nos faltaba llegar ahí. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Cuando Jesús murió, hermanos, cuando Jesús murió en la cruz, Satanás perdió el poder. Jesús le arrebató el poder, recuperó ese poder. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vea Efesios 4:8, claro. Efesios 4:8. Hermanos, me gusta escuchar sus Biblias cuando están hojeando sus Biblias. Estamos reconociendo nuestras armas espirituales. Amén. Efesios 4:8. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Espérenme, déjenme voy para allá, porque esto.
Efesios 4, 8 en adelante. Ok, ¿ya están ahí? Efesios 4. Estoy en Galatas. Espérenme. 4, 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Fíjense lo que pasa aquí. ¿Saben quién era? ¿Saben qué cautividad estaba cautiva? Dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Saben quiénes estaban cautivos? ¿Saben quiénes estaban cautivos? Hermanos, antes, cuando murieron, todavía no había redención. Todos éramos pecadores, todos eran pecados. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo con Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas? ¿Qué pasaba en ese tiempo con Abraham, Jacob, Isaac? ¿Quién más? Todos los patriarcas, Moisés. ¿Qué pasaba con ellos? ¿A dónde se iban? Se iban al seno de Abraham. Y en el seno de Abraham había una división. Que se podían ver, los de aquí podían ver para allá y los de allá podían ver para acá. Y eso lo comprueba cuando Lázaro muere. Y Lázaro y el rico. ¿Qué le decía el rico? Padre Abraham, manda a Lázaro para que venga y con la punta de su dedo me moje la lengua porque estoy ardiendo en el fuego. Acá había sufrimiento y en el seno de Abraham había gozo, pero era un solo lugar y el enemigo tenía las llaves. Y decía, bueno, pues aquí están, aquí los tengo. A ver quién va a poner a redimirlos, porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién va a poder redimirlos? Moisés no pudo, Abraham tampoco, nadie pudo. ¿Quién más de los que podrá venir va a poder redimir con la sangre perfecta sin ningún pecado? ¿Saben quién? Cristo. Consumado es. Y dice la palabra, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Dice que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Dice, 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando Cristo murió en la cruz, le quitó el poder a Satanás y se llevó cautiva la cautividad, ahora sí para el paraíso, para el cielo. Allá con el Padre. Ahí estaba. Ahí se los llevó. Le quitó todo, retomó la autoridad. Dice el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tomó toda la autoridad, derrotó a Satanás, derrotó a los principados, derrotó a todo demonio, todo principal, toda autoridad espiritual diabólica la derrotó a Satanás. Y luego, ¿saben qué hizo? Dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. ¿Y qué constituyó él? Maestros. ¿Qué más? Apóstoles y evangelistas para la edificación de su iglesia. Después de que él tomó la autoridad, empezó a preparar a la iglesia para que edificara a la iglesia, para que la iglesia creciera en un conocimiento, para que la iglesia creciera en madurez. Cristo le tomó todo el poder. Y luego fíjense lo que dice ahí, Mateo 28, 18, 19. Mateo 18.
Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Ya que él tomó esa autoridad, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Espérense. Fíjense, hermanos. Fíjense. ¿Saben cuándo estaba diciendo esto Jesús? Jesús ya había resucitado. Estamos hablando de la resurrección. Estamos hablando que Jesús estaba caminando ya resucitado. Él ya había dicho: consumado es. Él ya había recuperado la autoridad, había derrotado a Satanás en la cruz. Y entonces se les comienza a aparecer a los apóstoles, a los discípulos, y se les comienza a aparecer, y luego se les acerca y les dijo, habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por eso dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, cuando Él recibe toda la autoridad y derrota todo principado y todo espíritu diabólico y derrota a Satanás, Él dice: toda autoridad me ha sido dada. Por eso, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Con qué autoridad hacemos eso como iglesia? ¿Quién nos da esa autoridad? Cristo, hermano. Cristo. Lo que va a pasar este sábado, ¿saben con qué autoridad lo hacemos? Por tanto vayan, porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto vayan y hagan discípulos. Por tanto vayan y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esa autoridad la iglesia va caminando. Con esa autoridad la iglesia Nueva Esperanza en Cristo va a dar ese paso y vamos caminando bajo la autoridad de la palabra. Consumado es. Consumado es. Lucas 10, 19, para terminar. Lucas 10, 19. Fíjense lo que dice Lucas 10, 19. Y he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué representan las serpientes y las escorpiones? Representan demonios en diferentes rangos. A hollar serpientes y escorpiones. La serpiente tiene una diferente estatura. Tiene diferente veneno que el escorpión, ¿verdad? Entonces hay rangos también en espíritus. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda, ¿cómo dice? ¿Verdad que no dice sobre alguna? Sobre alguna fuerza. Dice sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Gloria a Dios. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Amén, así sea. Hermano, dáselo al Señor, dáselo al Señor. Amén. A Dios que es Él es el que se merece toda la gloria y toda la honra. Hermanos, consumado es esta semana, este viernes, que representa cuando Jesús murió en la cruz. Él dijo, consumado es. Ya no son esclavos del pecado. Consumado es. Ya no hay división entre Dios y nosotros. Consumado es. Ya no son esclavos del pecado. El diablo ha sido derrotado. Consumado es. Hoy tienes perdón de pecados. Hoy tienes acceso al perdón de pecados. Acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Saben por qué? Porque Cristo en la cruz dijo, consumado es. Amén, misión cumplida. Amén.
Gloria al Señor, hermano. Misión cumplida. Nadie lo pudo detener. Ni la muerte lo pudo detener. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que vela por su iglesia. Dice, y he aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y por último dijo, pero regocíjate más, que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por este